Sí, yo lo Ahora escucho. sí. Tú me dices, Antonio, cuando... Escucho como eco. No, ahora no escucho nada. Escucho ruido, voces de fondo. Ahora me escuchas. Sí, ahora sí. Ok, entonces, bueno, nada, tú me dices cuando arrancamos. Eh, yo estoy compartiendo pantalla, no sé si usted puede verla. Sí, de aquí todos podemos ver. Ah, ok. Bueno, perfecto. Entonces, cuando usted quiera. Estoy listo. Diga si quieres, le pones la presentación inicial, yo doy las palabras y arrancamos. Sí, eh, no, ya yo estoy listo. Si ya usted puede verla, puede compartir. Listo. Sí, ya está ahí. Sí. Solo estás teniendo la presentación con el slide siguiente. Si quieres, pones solamente, Ah, o sea, lo tienes como vista de la um, lista del presentador. ¿Quieres? ya. Un momento. Deme un momento. Esto. En- qué raro. Ok, a ver si hago esto. Ah, ¿y ahí? Ahí sí, listo. Ahí no anticipas a la persona lo que viene. Ah, bueno, listo entonces. Feliz tarde, estudiantes. Feliz tarde, gracias por asistir. La idea de este seminario es simplemente darle un poco de motivación más a esas fases iniciales de lo que es el levantamiento de información y todo lo que conlleva un ciclo de desarrollo de software, que muchas veces el estudiantazgo normal piensa que solamente nos tenemos que dedicar al desarrollo, es decir, irnos al IDE y echar código. Y muchas veces todo lo anterior, lo que se genera en paralelo y lo posterior o ulterior, pues efectivamente es también preponderante y marca muchísimo la pertinencia del desarrollo que vamos a hacer nosotros en el futuro. Entonces, pues nada, la idea es compartir y hacer universidad, que en esto consiste. No quería dejar pasar la oportunidad para darles gracias a la universidad, en persona, a la persona del profesor Jorge Pernilla, porque efectivamente esta sala no es para dar clases, es una sala que nos prestaron en virtud de pretender que los muchachos hagan este tipo de seminarios con mayor frecuencia en el marco de lo que llamamos internacionalización del aula, y que ustedes vean que no, lo que se les da en las aulas no es un creer de los profesores, es que en el ambiente de contexto tanto nacional como internacional, esas estrategias y esas herramientas son importantes. Entonces, bueno, sin más que nosotros de nuestra parte, Antonio, que es egresado de esta universidad y que también tuvimos el honor de tener nuestra aula y que hoy día lidera equipos en distintas zonas y en distintos países del mundo, pues nos diga cómo está el día a día y cómo está el hoy y el ahora. También agradecer a Emmanuel Carrasquel, que fue la persona ex alumno y egresado de la universidad, de la UNED, de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, que fue quien me permitió hacer el enlace con la empresa Balance Line y que dio la suerte de que casualmente quien la está liderando ahorita también es un egresado de aquí. Entonces, pues nada, sin más que decir, dejo en la palabra a Antonio y espero que todos los que están aquí al final hagamos una ronda de preguntas y respuestas para que Antonio y a lo mejor el mismo Alexander, el mismo Emmanuel, perdón, que son parte de desarrollos tanto en freelancer que le llaman ustedes como en in situ, ustedes tengan ese calor y ese dinamismo del día a día, ¿vale? Entonces, sin más que decir, Antonio, quedan de tu lado. Gracias, profe. Bueno, antes de empezar, sí me gustaría preguntar más o menos de qué semestres nos están viendo hoy, para tener más o menos una idea, bueno, sí, en qué nivel están en cuanto a conocimientos en desarrollo de software y demás. Ok, en promedio aquí los chicos
son entre el quinto, sexto y octavo semestre. Son chamos Ok, más avanzados, hay algunos que son de semestres más bajos, semestre, segundo semestre, tercer semestre, quienes están en primeros semestres, hay pocos, hay dos o tres que están en las primeras áreas de semestre, y de resto casi todos son esas áreas, pero ahí puedes contextualizar para que sepas el nivel, es decir, vamos a hablar con chamos de empezando la carrera, como vas a hablar con chamos que van a salir al mercado laboral recientemente. ok, perfecto. Bueno, antes de empezar, la idea, si bien ya todos, o por lo menos los que ya han visto ingeniería del software, incluso desarrollo del software, van a ver que no voy a decir nada nuevo acá en cuanto al ciclo de vida de desarrollo del software. Sin embargo, la idea es llevarlo un poco más a, bueno, cómo se aplica eso hoy en día en la industria. Em, Eso por un lado. Y segundo, también darles, como dice el profesor, darles conciencia de que no solo, a pesar de que lo primero que queremos hacer es escribir código y resolver problemas a través del código, en la realidad o en la industria hay mucho que sucede antes de empezar a escribir una línea de código. Entonces, sin más preámbulo, el ciclo de vida de desarrollo del software, de acuerdo a Amazon, se define como un proceso eficiente en costos y tiempo que los equipos de desarrollo utilizan para diseñar y construir software. Cuando ustedes veían historia del desarrollo del software, ustedes se dieron cuenta que al principio todo era caos, no había una estrategia para desarrollar software y eso pues llevaba a pérdida de dinero, sobrealocación de recursos y obviamente pérdida de tiempo y por tanto clientes insatisfechos. Al tratar de establecer un marco de desarrollo, eh, lo que se buscaba era atacar esos problemas. Y hoy en día, este ciclo, el ciclo de vida del desarrollo de software, lo que trata es de resolver eso. Ahora, ¿qué ventajas o qué beneficios hemos visto a lo largo de la historia mientras se aplica sí, una buena estrategia de desarrollo de software? Pues se incrementa la visibilidad del proceso de desarrollo para todos los involucrados del proyecto, se maneja lo que se llama estimaciones y planificación de una manera más eficiente, se mejora el manejo de riesgos y la estimación de costos, y hay costos no solo en cuanto a dinero, costos también en función de recursos eh, de equipo de desarrollo, equipo de diseño, equipo de testing, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso qué herramientas se van a utilizar o qué herramientas se necesitan para el desarrollo del proyecto. Se entrega el software de una manera más sistemática. Como podemos ver y como ya lo han visto en las clases, a diferencia de las otras ingenierías, el software es algo que va evolucionando continuamente y va cambiando, más hoy en día, en donde los requerimientos cambian, las necesidades cambian, la tecnología cambia y por tanto tenemos que estar reinventando constantemente el software. Entonces, al tener un escenario o un panorama como tan flexible y tan incierto, necesitamos metodologías que sean más flexibles al momento de desarrollar software, a diferencia de otras ingenierías que llevan una metodología un poco más tradicional o más en cascada. Y obviamente, mayor satisfacción de los clientes. Es diferente hoy en día decirle a un cliente, y eso pasa mucho, porque hoy en día todos quieren las cosas para ayer, sobre todo en el ámbito de software, en donde todo tiene que ser rápido, todo tiene que desarrollarse lo antes posible, y más ahora con el boom de la inteligencia artificial, que ahora todos creen que el desarrollador se fue, ya no lo necesitamos y la inteligencia va a escribir código mágicamente. Entonces, para tener satisfacción de los clientes bajo esos requerimientos, es mejor tener entregas sistemáticas o entregas periódicas, incrementales, en lugar de decirle, bueno, nos vemos en 2 años cuando te tenga el producto completo. Eso ayuda mucho. Ahora bien, esto no es secreto para ustedes. Las diferentes etapas en el ciclo de desarrollo las tenemos acá: planificación, diseño, implementación, prueba, despliegue y mantenimiento. ¿Qué pasa? Vamos a ir dentro de cada una y voy a tratar de ahondar un poquito en cada una
de manera que puedan, sí, puedan ver cómo se aplica cada una de estas fases en la práctica. La planificación consiste en el análisis, estimación y asignación de recursos. El equipo de desarrollo recolecta requerimientos de los diferentes stakeholders. Luego viene la etapa de diseño, en donde se analizan dichos requerimientos y se identifica la mejor solución para crear el sistema. Una vez que se tiene el diseño, se pasa a la fase de implementación, que es la que todos nos gusta, y es la construcción del producto, o como decimos coloquialmente, echar código. Luego de que se implementa el producto, se empieza la fase de pruebas, en donde se realizan pruebas manuales y automatizadas para encontrar errores, pero también, y esto es muy importante, las pruebas no son solo para encontrar errores, sino para asegurarse que el producto cumple con los requerimientos previamente recolectados. Eh, una vez que se pase la etapa de pruebas, se va al despliegue, que básicamente es colocar el producto en marcha y abrirlo a todos los usuarios. Y por último, puesto que el software es algo que está constantemente cambiando, se tiene la etapa de mantenimiento y es monitorear el sistema con el fin de encontrar y resolver problemas de rendimiento, brecha de seguridad, errores lógicos. Y aquí quiero detenerme un momento porque hay una frase muy particular que a mí me gusta mucho en cuanto a mantenimiento y es, no existe un software libre de errores, sino que un buen software es aquel que sabe tener errores o sabe caerse de una manera elegante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nunca vamos a desarrollar un software libre de errores. Siempre va a haber un error, siempre se nos va a escapar algo. Sin embargo, lo importante es desarrollar un software que sepa comportarse al momento de haber un error. Bien, empecemos con la planificación. En la planificación van a ver mucho de esto. Van a ver diagramas de Gantt, perdón. Van a ver mucho lo que llamamos user stories, que ya me imagino todos saben a qué me refiero. Van a ver las tareas, van a ver planificación y se empieza a hablar de requerimientos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues se va por una fase de exploración y esa fase de exploración se hace por medio de lluvia de ideas, wireframes. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que analizar muy bien el perfil del cliente. Recordemos una cosa, el software, a diferencia de muchos otros mercados, este es uno de los pocos mercados en donde usuario y cliente son dos personas totalmente distintas la mayoría del tiempo. Entonces, aquí es muy importante analizar el perfil del cliente como del usuario. Luego, en esta fase de exploración, ¿qué es importante? Normalmente, el cliente llega con una idea, pero no sabe qué es lo que quiere realmente, o si lo sabe, no sabe cómo implementarlo. Entonces, a través de varias herramientas o de distintas herramientas, lo que hacemos es orientarlo y aterrizar un poco más lo que tiene en mente para saber exactamente qué es lo que se quiere hacer. Se definen requerimientos funcionales y no funcionales. Me imagino que ya saben lo que es un requerimiento funcional y no funcional. Se empieza a tener una definición del alcance. ¿Qué pasa? Si bien estamos en las fases iniciales y todavía se están definiendo cosas, también se empieza a trabajar en, bueno, ¿cuál va a ser el alcance del proyecto, por lo menos para una primera entrega? O lo que normalmente van a escuchar mucho, un producto mínimo viable. Eso se escucha mucho en la industria. Por ejemplo, para hacer una prueba de concepto, lo que se hace es desarrollar un producto mínimamente viable en función de costos, características, etcétera, y en función de eso se define un alcance inicial. Luego también se habla de estimaciones, cuánto más o menos va a tomar en función de tiempo, en función de costos y en función de los costos para mantener la infraestructura del sistema, porque una cosa es el costo de desarrollo y otra cosa es el costo de mantener el sistema en funcionamiento. Dentro de esta fase vamos a ver muchos perfiles, entre ellos el analista de negocios. Y este rol es muy importante en la parte de planificación como en la parte de implementación del sistema. ¿Por qué?
Porque el analista es aquel que entiende o busca entender lo que se quiere hacer, y en la fase de implementación el analista es aquel que aclara las dudas al equipo de desarrollo o incluso a los líderes de proyecto en cuanto a modelo de negocio. Entonces, un analista de negocio analiza los requerimientos de negocio, provee claridad en los procesos del negocio, ayuda a validar las historias de usuario, documenta las funcionalidades del producto desde el punto de vista de negocios y escribe y clarifica las historias de usuario, además de recolectar requerimientos. ¿Qué pasa? El analista de negocios, por lo general, no es un perfil técnico, sino que se centra más en, bueno, cómo llegarle al cliente, cómo sacarle los requerimientos, cómo escribirlos de una manera más organizada, más estructurada, siguiendo el debido proceso, y luego cómo traducir esos requerimientos a historias de usuario que sean más digeribles para el equipo que va a estar encargado de desarrollar el sistema. Tenemos también el administrador del proyecto, o como lo decimos en inglés, el project manager. Esta persona, en conjunto con el analista, se encarga de la gestión del proyecto. Define los hitos y las fechas de entrega, delega las actividades, mantiene el proyecto dentro de las estimaciones, la comunicación con los stakeholders constantemente y estima y administra el presupuesto del proyecto. ¿Qué pasa? Como esta es una persona que está constantemente en cada fase del proyecto, todo esto que de lo que se encarga un administrador lo hace constantemente. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si bien ustedes han visto muchas metodologías en cuanto al desarrollo de software para gestionar el desarrollo de sistemas, hoy en día la mayoría de las empresas trabajan con Scrum. Cualquier empresa a la que ustedes vayan, le puedo casi asegurar que el 98% de las empresas hablan de la metodología de Scrum. Ahora, al tener esta metodología, obviamente se tienen que definir las ceremonias y para eso está el Project Manager, asegurarse de que las ceremonias se estén dando. Mantener el proyecto dentro de las estimaciones. Cada sprint el equipo se compromete a ciertas estimaciones, el Project Manager es aquel que se encarga de hacerle seguimiento a esas estimaciones y estar en constante comunicación con el equipo para ver cómo va. Estima y administra el presupuesto del proyecto, esto alineado con el feedback que le da el equipo, cómo va, cuáles son cuál es el esfuerzo que se ha hecho en cuanto al desarrollo del sprint, cómo va el sprint, cuál es el avance, etcétera, etcétera. Y para eso también hay métricas. Por ejemplo, hay métricas a nivel de desarrolladores, hay métricas a nivel de código, hay muchas herramientas hoy en día que analizan el repositorio del código y en función de las personas o los colaboradores del proyecto pueden ver, ok, cuánto de ese código que ha hecho esa persona se ha deshecho, cuánto esa persona aporta, esa persona, cuánto código de otros desarrolladores toca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas métricas, si bien son genéricas, cada project manager, incluso en cada proyecto, es responsable de definir, bueno, cuáles son las que me interesan y en función de ellas hacen un compendio y dicen, bueno, esto es lo que a mí me interesa ver del proyecto. Y se le hace seguimiento, de manera que si alguna de las métricas está fuera de un umbral, pues simplemente se toman las acciones que se tengan que tomar. Por otro lado, también dependiendo de, sí, el tamaño de la empresa, la filosofía de la empresa o el tamaño del equipo, por ejemplo, podemos hablar de un proyecto en donde tenemos 20 desarrolladores, que es un proyecto medianamente pequeño. ¿Cómo podemos hablar de un solo software, qué sé yo, un Uber, en donde se tiene toda la plataforma de Uber, pero dentro hay como 20 equipos, cada uno de 20, 30 personas, desarrollando cosas o sistemas que son totalmente desacoplados unos de otros, pero todos para suplir un solo sistema que es Uber? Entonces, cuando ya empieza a crecer a ese nivel, se definen también lo que es el administrador de producto o product manager, y también existe otro rol que es el dueño de producto o el product owner. El product owner, por lo general, se define porque el sistema ya es tan grande que, digámoslo así, el autor o los autores del sistema solamente concibieron la idea inicial. El sistema creció tanto
y se diversificó tanto que tú necesitas a una persona, desde el punto de vista de negocio, especializada en cada una de las áreas del sistema. Y esa persona va a ser la encargada de definir cuál es el roadmap para esa parte del sistema. Eso es un dueño de producto. Eso a grosso modo, planificación y cómo es eso en la industria. Luego de eso empezamos con la fase de diseño. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, y aunque muchos dirán, pero eso, no, ¿eso para qué se usa? Se ve mucho UML, se ven diagramas de interacción, se ven diagramas de infraestructura, como este que estamos viendo por acá. Ay, no puedo mover la flecha. Ok. El diagrama de infraestructura y también vamos a ver algo que sí, en la industria le decimos el stack de tecnologías. El stack de tecnologías simplemente define cuáles son las tecnologías que vamos a utilizar para resolver el problema o para desarrollar el sistema. Entonces, vamos a ver diagramas tan básicos como un diagrama de arquitectura, como el que podemos ver a la izquierda. Luego tenemos un diagrama de infraestructura, que es diferente, porque el diagrama de infraestructura es, bueno, ¿qué componentes a nivel de hardware, por decirlo así, necesitamos para poder implementar la arquitectura planteada? Y también tenemos el stack de tecnologías que define cuáles son las herramientas a utilizar. Y aquí me quiero detener un momento porque hay muchos aspectos que pueden definir el stack de tecnología. Y ustedes dirán, bueno, eso depende de las necesidades del proyecto. Sí y no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque también depende de cuáles son las experticias que maneja el equipo con el que vas a trabajar. Entonces, de nada me sirve decir, bueno, sí, yo necesito Python porque se hace mucho data intensive processing en este proyecto, pero en mi equipo no hay nadie que conozca Python. Entonces, ¿para qué estoy colocando Python? Si bien puede ser el lenguaje, entre comillas, idóneo para el procesamiento de datos, si no tengo a nadie en mi proyecto o en mi equipo que pueda manejar Python, de nada me sirve colocarlo. Entonces, como líder de proyecto o como, sí, arquitecto, que es más el rol mío, es importante no solo saber, bueno, ¿cuáles son las tecnologías que tengo disponibles a mi mano para resolver el problema? Sino también conocer a mi equipo de desarrollo. ¿Por qué? Porque el equipo también va a dictar la pauta de qué es lo que voy a utilizar. Luego de eso también se define la infraestructura. ¿Por qué? Porque en función del stack de tecnologías también se va a ver influenciada la infraestructura. Eh, un ejemplo muy clásico em, es diferente para aquellos que estén más interesados en el frontend. Es diferente hablar, si estamos hablando de React, es diferente hablar de una página en React desplegada con client-side rendering que decir, bueno, yo quiero desplegar eso con server-side rendering. Ya eso cambia la infraestructura. Y también cambia la manera en cómo el equipo va a armar el proyecto. Entonces aquí podemos ver que el stack de tecnologías no solamente se define en función del proyecto, sino también del equipo que tengo a mi disposición. Ahora bien, para eso hay patrones de arquitectura. Ahora, un patrón, en el sentido estricto, es una solución general reutilizable para un problema común en un contexto dado en la arquitectura de software. Eso es un patrón, básicamente. Y podemos ver millones en el mercado. Ahí solamente les nombro unos pocos. Ahora, ¿dónde quiero centrar su atención? El primero es monolito. El monolito es, entre comillas, la aplicación tradicional que nosotros desarrollamos. Un frontend con un backend, todo en un solo servidor y el servidor se despliega como una sola unidad. Eso obviamente tiene sus pros y sus contras. Pro es mucho más fácil en cuanto al manejo de los datos, ya que solo tiene un solo punto de administración. Contra, no es tan escalable en el tiempo porque un solo punto se puede volver un cuello de botella o un único punto de falla. ¿Qué pasa? Puedes resolver el problema haciendo escalamiento horizontal del monolito, pero eso hasta cierto punto es viable, sobre todo a nivel de costos, porque es diferente desplegar 2, 3 instancias de un monolito que hace de todo
a desplegar 1000, 2000 instancias. Ya ahí el costo se desborda. Entonces hay que buscar soluciones alternativas. Otro patrón de arquitectura muy conocido y que suena mucho en la industria y que todos le van a hablar de ellos y todos saben todo al respecto de este patrón, pero cada quien lo está implementando como puede, es el patrón de microservicios, que viene a ser una respuesta al patrón de monolitos. Este patrón, obviamente, la idea es segregar el monolito en diferentes unidades y cada unidad se despliega de manera independiente y totalmente desacoplada del resto. ¿Cuál es el problema? Sincronización de los datos. Y sobre todo cuando se crece el proyecto, aquí empieza a haber un problema de sincronización de los diferentes equipos. ¿Por qué? Porque al tener servicios que están siendo desplegados y mantenidos de manera individual, tu equipo también tiene que acoplarse a ese modo de trabajo para poder seguir manteniendo esa arquitectura. Un ejemplo muy clásico que sucede en la industria con un patrón de microservicios. Normalmente empieza un equipo de 3, 4 desarrolladores, desarrollan sus 5, 6 microservicios. Con el tiempo van agregando cosas, terminan siendo 20 microservicios. El equipo escala de 6 personas a 30 personas, todos tocando cada servicio. Con que una sola persona que no conozca del todo el servicio A cambie una línea de código que le mandaba un dato al servicio B, y ese dato ya no está llegando, ya puede romper todo un flujo del sistema. Entonces, es muy importante no solo pensar a nivel de la arquitectura del sistema, sino, ok, ¿cómo voy a organizar a mis equipos para administrar y crecer mi arquitectura de microservicios? Entonces, ya aquí estamos viendo que a nivel de diseño no es solamente diagramas y código, también se tiene que pensar mucho en el equipo y en los requerimientos del usuario. Tenemos otro patrón llamado orquestación. Orquestación es básicamente, como el nombre lo dice, es una orquesta. Hay un ente que es el encargado de, valga la redundancia, orquestar cierta actividad que es distribuida. También se entiende la coreografía, que es donde no hay un orquestador, sino que todos los servicios de manera distribuida se sincronizan entre sí. Tenemos el desarrollo orientado a eventos, que lo que dice básicamente, y está muy alineado con el patrón de publicación y suscripción. Lo que dice es, cuando estoy trabajando en un entorno distribuido, en lugar de decirle que ocurrió algo o que yo acabo de hacer algo a los demás servicios, lo que hago es publicar que una cierta acción acaba de suceder y cada servicio que esté interesado en esa publicación se suscribe a ese evento y ejecuta algo de su lado en función de ese evento. Un ejemplo clásico, eh, no sé, ustedes siguen una cierta cuenta en Twitter y les llegan notificaciones de esa cierta cuenta. El patrón orientado a eventos, para ese caso, lo que puede hacer es, tengo un microservicio o un servicio que se encarga de manejar los tweets. Cuando el tweet se crea, se mira la persona o el autor del tweet y se dice, se creó un tweet y en el tweet está el autor. Luego el microservicio de notificaciones escucha ese evento y dice, se creó un tweet, ¿quién es el autor? Tal persona. Esa persona, ¿quiénes están interesados en escuchar ese tweet? A esas ciertas personas que están interesadas les voy a enviar una notificación push. Como pueden ver, están desacoplados los servicios y todo se comunica por medio de eventos, de que algo sucedió en el sistema. Y por último, la arquitectura clásica de cliente-servidor, que no me voy a detener mucho allí, ya que todos la deben conocer prácticamente de memoria. Por otro lado, hay otro término que está sonando mucho, que es serverless. Serverless es básicamente, como el término lo intenta decir, es no pensar en la administración de servidores. Y es básicamente te concentras en el desarrollo del código. No estás enfocado en despliegue, en configuración de servidores, en escalamiento, elasticidad, etc. No hay que preocuparse por eso. Simplemente despliegas tu código en la nube y la nube se encarga de ver dónde va a ejecutar ese código. Por último, tenemos el patrón de API Gateway, que es básicamente tener una puerta de entrada al sistema y es una sola puerta común y a partir de ese punto
establecer criterios de control, criterios de seguridad, incluso monitoreo, etcétera, etcétera. Un modelo que vemos mucho a nivel de diseño del sistema, e incluso muchos frameworks hoy en día están basados en ese modelo, aun siendo el más básico y que se han hecho adaptaciones para utilizar otros modelos, es el modelo vista controlador. ¿Por qué se hace esto? Para separar responsabilidades dentro del sistema. Entonces, como pueden ver allí, tenemos tres componentes básicamente. La vista, que engloba la interacción con el usuario final, el controlador, que es una interfaz que permite desacoplar la vista del modelo, y el modelo que encapsula la lógica de negocio y el manejo de los datos. ¿Esto por qué es importante? Porque en función de la arquitectura o el diseño que hagas, tu equipo se sincroniza en cuanto a, bueno, cuál es el modo de trabajo del equipo. Y segundo, establece muy bien cuáles son los criterios para separar las distintas partes de tu código. Si bien hasta el momento me atrevería a decir que escriben código, me imagino que todavía no están pensando, bueno, ¿quién va a mantener después ese código? Eso se va a ver mucho en la industria, lo van a aprender y ahí se van a dar cuenta que, aunque ustedes digan, no, eso lo va a mantener otra persona luego, no, lo va a mantener ustedes 2 meses después cuando ni se acuerden qué fue lo que hicieron ahí. Entonces es importante establecer arquitecturas y patrones desde el principio, por el bien del equipo y por la paz mental de ustedes. Ahora, dentro de esta fase, ¿quiénes están? Está el arquitecto, que básicamente se encarga del diseño de aplicaciones, determina las especificaciones técnicas del proyecto, también desarrolla en la aplicación, identifica posibles problemas y o soluciones y lidera el proyecto de desarrollo del software. Por otro lado está un perfil que ha sonado mucho, que es el DevOps. Esta persona se encarga del diseño de infraestructura, el soporte al equipo de desarrollo, la administración de la infraestructura y el monitoreo. ¿Qué pasa? Esta persona es más o menos lo que nosotros antiguamente llamábamos un sysadmin, pero va más allá. ¿Por qué? Porque es una persona que también conoce de código. Entonces, puede automatizar despliegues, puede hacer integraciones de diferentes servicios, se encarga del aprovisionamiento de la infraestructura que da soporte a la arquitectura diseñada, y por eso teníamos dos cosas diferentes: el diseño de arquitectura y el diseño de infraestructura. Luego de eso pasamos a la fase de implementación. Y aquí vamos a ver mucho esto: diagramas de bases de datos, mucho código y algo muy importante, el workflow con el que se trabaja en un repositorio. Hasta el sol de hoy, ustedes, ¿cuál es el máximo en el número de personas que han trabajado en un proyecto? Si alguno me puede decir. Promedio. ¿7? No, no lo escucho, profe. Aló. En promedio, Ahora digamos, sí. 7, más o menos. En un solo proyecto, o sea, en un solo equipo. Así es. Ok. Bueno, imaginen eso mismo, trabajando con 20, 30 personas, cada una en un área diferente y cada equipo trabajando en una fase diferente del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Si no se tienen las reglas claras en cómo se va a trabajar en un entorno compartido, lo que va a haber es caos. Y por eso es importante definir lo que llamamos un workflow. Entonces tenemos, por ejemplo, el Git Flow, que es el patrón por defecto de Git. Tenemos GitHub Flow, que es el patrón de GitHub. Tenemos Trunk Based Development, tenemos Feature Based Development, etc. Entonces, cuando ustedes entran a un equipo en la industria, van a ver que hay primero una cierta manera en cómo se crean las ramas, cómo se hacen despliegues, cómo se hace merge, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, van a ver que eh, también hay una nomenclatura para las cosas. Eh, Obviamente, para escribir código, la nomenclatura quizás no es importante, pero sí es importante cuando queremos hacer depuración, cuando queremos encontrar algo. Si no tenemos estándares para formatear y para nombrar las cosas, es mucho más difícil conseguirlas. Con estándares
se facilita mucho el trabajo y agiliza los tiempos de desarrollo, sobre todo cuando se quiere resolver un problema en el sistema y se tiene que desplegar lo antes posible. Entonces aquí vamos a ver patrones de diseño. Básicamente es lo mismo que la arquitectura, pero aplicado al diseño de software. También vamos a tener los paradigmas de programación, que es una manera de estructurar y conceptualizar la implementación de programas de computación. Y ustedes ya conocerán varios que han visto a lo largo de la carrera. Aquí vamos a ver mucho de esto. Sin embargo, vamos a centrarnos en algunas de las cosas que se escuchan mucho en el mercado. Lo primero, el patrón creacional, que básicamente define patrones para la creación de componentes dentro de un sistema, o más específico en la programación orientada a objetos. Tenemos los patrones estructurales, que son aquellos que definen cómo esos componentes están organizados dentro de mi sistema. Y tenemos los patrones de comportamiento, que son aquellos que identifican cómo los diferentes componentes se comunican dentro del sistema. ¿Qué pasa? Obviamente en un solo sistema, o cuando estamos desarrollando software, no utilizamos un solo patrón, hacemos una mezcla e incluso utilizamos los patrones que más se adecúen al problema que estamos queriendo resolver. Por otro lado, tenemos el control de versiones. Como les dije, es muy importante tener control de versiones. Nadie hoy en día va a trabajar sin un control de versiones. Si hay alguna empresa que les dice que está trabajando sin control de versiones, porfa, no apliquen a ellas, salgan de allí lo antes posible. También tenemos el estilo de código. ¿Qué es el estilo de código o linter? El linting lo que me dice es cuál es el formato de código. Y esto va alineado también con el formato, la nomenclatura de los branches. Cuando uno está escribiendo código, lo ideal es no escribir código a mi estilo, sino establecer un estilo del proyecto. E incluso hoy en día, los lenguajes de programación tienen ciertos estilos que son estándares de facto en la industria. Entonces, por ejemplo, eh, los condicionales, así sea de una línea, siempre tienen que ir en la siguiente línea y tienen que utilizar las llaves. Por ejemplo, y ustedes dirán, no, pero eso hace el código más largo. No importa. Lo importante es obedecer un estilo estándar en todo el proyecto. Primero, mantiene el código limpio. Segundo, es más fácil encontrar código, sobre todo en proyectos de más de 1000 archivos con cada uno 2000 líneas de código. Y tercero, al ser un equipo tan grande, cada persona, y esto se los digo por experiencia, cada persona es un mundo. Programa de una manera diferente, piensa de una manera diferente y tiene un estilo totalmente diferente al de ustedes. Entonces, no se encierren en cómo ustedes hacen las cosas. ¿Por qué? Porque están trabajando en un equipo. Muy rara vez van a encontrar un proyecto en el que van a estar trabajando ustedes solos. Entonces, importante tener un estilo de código estándar para el equipo. Y por último, también hablarles de la revisión de código. ¿Qué es la revisión de código o peer review, como lo van a conocer en la industria? Pues básicamente ustedes no suben código solo porque, bueno, sí, completé lo que tengo que hacer y lo voy a desplegar a producción. No. Normalmente las personas del equipo tienen que mirar tu código para ver si cumple los estándares primero, para darte feedback o para ver también si hay ineficiencias en el código. Por ejemplo, hay veces que estamos programando y estamos tan enfocados en resolver el problema que nos olvidamos que la solución que estamos escribiendo es ineficiente, tiene problemas de rendimiento de memoria, tiene side effects, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la revisión de pares ayuda mucho a mitigar esos problemas y sobre todo, en el buen sentido, aprender de la experiencia de los demás. No me voy a detener mucho acá porque esto ya lo han visto y para aquellos que estén pronto a ingresar a la industria, les sugiero que refresquen los conocimientos sobre el principio SOLID. Cualquier empresa hoy en día les va a preguntar sobre esto. Así por muy básica que sea, este principio define mucho de los patrones con los que las empresas están trabajando hoy en día. El principio SOLID, como bien saben, define las buenas prácticas al momento de desarrollar sistemas. Y no solo a nivel de código,
sino a nivel de diseño de la solución. Entonces tenemos el principio de responsabilidad única, el principio abierto cerrado, el principio de sustitución del scope, la segregación de las interfaces y la inversión de dependencias. Ahora, ¿qué buenas prácticas podemos tener cuando estamos escribiendo código? Si ustedes simplemente buscan en Google, colocan buenas prácticas para desarrollar, van a encontrar un sinfín de información. Ahora, desde mi experiencia, eh, yo trato de poner estos elementos en esta lista, que son los que más, digámoslo así, me han marcado a nivel profesional. Primero, elegir nombres de variables y funciones que sean significativos. Por favor, no pongan variable 1, variable 2, variable 34. Eso no es significativo. Háganlo también por el bien de ustedes mismos. Ustedes dirán, no, yo escribí el código y ya después otro lo mantendrá. No, la persona que lo va a mantener un mes después van a ser ustedes y no van a saber qué significa eso. Entonces, coloquen nombres que sean significativos. Definir convención al momento de crear variables y funciones. Y para esto hay muchas. Está Camel Case, está Pascal Case, está Snake Case, e incluso hoy en día los lenguajes de programación tienen sus estándares de facto. Entonces, no reinventen la rueda, simplemente utilicen los estándares del lenguaje. ¿Por qué? Porque eso también, aunque ustedes no lo crean, ayuda a nivel de administración del equipo. Y aquí volvemos a la parte de planificación y diseño. Cuando un equipo está creciendo, ¿qué es lo normal? Que una persona entra a un equipo, esa persona por lo general no conoce cómo está estructurado el proyecto, no conoce de qué se trata, cuáles son las reglas de negocio, etcétera. Entonces lo que normalmente hacemos es un onboarding a nivel de negocio y un onboarding a nivel técnico. El onboarding a nivel de negocio normalmente lo hace el project manager, el analista de negocios, incluso el product owner, para explicarle, bueno, de qué se trata el sistema. Ahora, a nivel técnico, cuando estás haciendo onboarding de una persona, si estamos trabajando en un lenguaje como Python, imagínense que ustedes trajeron a un desarrollador Python, les costó conseguirlo y cuando entra el código, todo el código está hecho con Camel Case, cuando el estándar de facto en Python es Snake Case. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de detalles, aunque minúsculo puede, que por lo que pueden sonar, ayudan mucho a acelerar el onboarding de una persona dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque ya la persona viene con un mindset de, ok, ¿cómo se desarrolla utilizando dicho lenguaje, dicho framework, etcétera? Entonces, si ustedes se ponen a reinventar la rueda cuando ya el estándar existe, simplemente están perdiendo el tiempo. Comentar y espaciar efectivamente el código. Documentación muy importante, muy importante. La documentación, agregar un README, el diagrama de la arquitectura, el diagrama de base de datos, UMLs, lo que ustedes consideren necesario para que otra persona entienda su sistema, agréguenlo. Sobre todo en un sistema que está cambiando constantemente y donde todo el mundo está agregando tablas, agregando campos, agregando nuevos componentes al sistema que el resto del equipo ni por enterado está. Entonces, muy importante siempre mantener la documentación y sobre todo mantenerla al día, porque esto de nuevo ayuda en el onboarding de integrantes al proyecto. Si tienes todo documentado, el onboarding es mucho más eficiente, tu equipo pierde menos tiempo, por tanto la empresa pierde menos dinero simplemente haciéndole onboarding a una persona, que en lugar de darse, no sé, 3, 4 días haciendo un onboarding, puesto que no hay documentación y la documentación que hay es el líder del proyecto y esa persona es el Dios que lo sabe todo, entonces, bueno, necesitamos un mes para hacerle onboarding a cada persona que entra al proyecto. Eso es ineficiente y por lo tanto inviable desde el punto de vista de negocio. Definir un estándar de formato e implementar herramientas de formateo o los linters, como se conocen en el mercado, utilizar estándares de mercado, lo que les decía, no reinventen la rueda. Si algo ya existe y el mercado lo definió, utilícenlo. Créanme que el mercado ya ha pasado 20 veces por ciertos errores que ustedes ni se imaginan y ya los han resuelto. Entonces, utilicen los estándares del mercado que por algo existen. Y es importante pensar siempre en seguridad. Evítense ciclos innecesarios, procesen datos en chunks cuando sea posible, hagan uso de streaming en lugar de in-memory al momento de procesar grandes cantidades de datos, optimizar el uso de la base de datos antes de apresurarse a utilizar caché. Y aquí yo tengo una experiencia personal.
en uno de los sistemas para los cuales trabajé, estábamos teniendo un cuello de botella con ciertas consultas en la base de datos, por la cantidad de datos que se estaban devolviendo al usuario. Entonces, una de las maneras que resolvimos fue utilizar caché. Y sí, la caché resuelve el problema, pero hay un factor importante, que la caché, al ser memoria dinámica, es extremadamente costosa a nivel de infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Si bien resuelve el problema, a nivel de costos no es viable para el negocio. Un compañero simplemente hizo una mejora en la query hacia la base de datos y mejoró el rendimiento del sistema mucho más de lo que lo hacía la caché. Y allí me enseñó esta experiencia personal. Optimizar las queries y el uso de la base de datos antes de utilizar caché. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están desarrollando, de nuevo, no solamente tienen que pensar en cómo resolver el problema, sino cómo resolverlo de una manera eficiente, sobre todo desde el punto de vista de costos. No reinventar la rueda, es decir, si hay una librería que ya hace lo que ustedes quieren hacer, utilícenla. Utilizar sistemas de control de versiones, como les dije. Hoy en día, si hay una empresa que no utiliza sistemas de control de versiones, por favor, salgan de allí. Y definir un modelo de trabajo colaborativo. ¿Por qué? Porque están en un equipo, el equipo, cada uno piensa de una manera diferente y tienen que hacer las cosas de una manera en la que todos estén de acuerdo. Entonces, si el equipo está contento, el proyecto es exitoso. Y aunque todo esto pueda sonar muy obvio, esto, créame, sucede mucho en la industria. Lo obvio será obviado y eso sucede ¿por qué? Porque simplemente, no es que las cosas son para ayer y hay que hacerlo como sea. No, sí, esto es ineficiente, pero resuelve el problema mientras tanto y ya luego lo vamos a resolver. No, eso va a pasar en la industria, nos vamos a saltar pasos porque simplemente la circunstancia y el hecho de que somos humanos lo aplica, pero por favor traten de que ese no sea la pauta en su carrera profesional. Y bueno, a nivel de implementación está el desarrollador, que es aquel que implementa la solución diseñada, contribuye con revisiones de código de sus pares, identifica ineficiencias en el código y define estándares de implementación, que esto más que todo lo hace el líder técnico. Como pueden ver, mucho de lo que hemos hablado sucede mucho antes de incluso empezar a desarrollar. Se definieron estrategias de negocio, se definieron estándares de desarrollo, se definieron las herramientas, el stack de tecnologías, el equipo, el aprovisionamiento de infraestructura y demás, hasta que al final es que vamos a escribir código. Entonces, desde mi experiencia, y llevo ya, sí, por ahí 11 años desarrollando software, les puedo decir, al principio yo creía que el desarrollo era el 80% del trabajo. Y a medida que vamos avanzando y entrando un poco más en la área administrativa, porque si bien yo estoy en la parte administrativa y de arquitectura, más que en la parte de desarrollo hoy en día, todavía no estoy 100% en la parte administrativa. Les puedo decir que es totalmente lo contrario. El 80% de lo que sucede, sucede sin que el desarrollador se dé cuenta. Cuando el desarrollador empieza a trabajar, la mayoría de las cosas ya están definidas. Entonces ahí podemos ver lo importante que es definir bien las cosas al principio. Luego del desarrollo viene la prueba. Y en las pruebas vamos a ver algo como esto. Plantillas por doquier. Pero un caso de prueba, ¿qué es lo que tiene? El módulo a probar, el nombre de la prueba, una descripción, cuáles son los prerequisitos, la entrada esperada, la salida esperada y los escenarios de prueba. ¿Y qué pasó? Si fue bien o fue mal. A grosso modo, eso es lo que traen las plantillas, pero cada empresa puede definir una plantilla y la mayoría lo maneja así, en un Excel, o pueden tener herramientas para el manejo de los casos de prueba. ¿Qué pasa? Los casos de prueba, ¿por qué son importantes? Les decía al principio, las pruebas no son solamente para identificar errores en el sistema, también ayudan a validar que lo que se estableció como requerimiento fue lo que se hizo en el sistema. ¿Por qué? Porque las pruebas intentan, o básicamente los casos de prueba están alineados con las historias de usuario. Entonces, cuando yo voy a ejecutar un caso de prueba, si el caso de prueba simplemente falla, podemos decir, bien sea por un error o bien sea porque la lógica me lo impide, podemos decir, bueno, el código tiene un problema.
ya sea un problema a nivel de lógica o un problema a nivel de negocio, es decir, se entendieron mal los requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? Las pruebas me ayudan a validar eso y no desplegar o mostrarle algo al cliente que no es lo que se esperaba. Muy importante por eso que las pruebas estén constantemente alineadas con los casos, con las historias de usuario. Y por eso el perfil del analista de negocios es muy importante en toda la fase del proyecto, porque ellos no es solamente, bueno, recolecto requerimientos, aquí están los requerimientos, chao, nos vemos para el próximo proyecto. No, ellos están ahí constantemente aclarando las dudas a nivel de negocio y sobre todo validando con las personas encargadas de las pruebas que las reglas de los casos de prueba estén alineadas con las historias de usuario. Y bueno, en pruebas tampoco me voy a detener mucho, pero básicamente ya ustedes han visto esto. Se tienen los casos de prueba, que básicamente lo escribe la persona encargada de las pruebas. Se tiene algo que se llama cobertura de pruebas o test coverage. Cuando ustedes ingresen en la industria van a ver que el código, le dicen, tiene un 70% de coverage en cuanto a testing. ¿Qué significa eso? El 70% de las líneas de código han sido testeadas o los tests que yo ejecuto verifican el 70% de mi código. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué no verifico el 100% y simplemente estoy libre de bugs? Porque en la realidad, el hecho de tener 100% de coverage no garantiza que no tengas errores de sistema. Entonces, por eso y por lo inviable de escribir pruebas para el 100% del código, porque también hay que encontrar un balance a nivel administrativo, normalmente se maneja un 60%, un 70%, 75%, 80%, incluso las más estrictas pueden llegar a un 90%, pero un 100% no. ¿Por qué? Por lo inviable que sería escribir pruebas para el 100% del código. Tenemos las pruebas unitarias, que como lo dice el nombre, prueban una unidad del sistema. Tenemos las pruebas de humo, que lo que hacen normalmente es hacer como una prueba general del sistema para verificar que el sistema como un todo sigue funcionando, por lo menos las partes más importantes del sistema. Tenemos las pruebas de regresión, que es básicamente, bueno, cuando se despliega algo nuevo, verificar que lo que ya existe no se rompió por ese despliegue. Y esto también nos ayuda a tener métricas sobre la salud o la calidad, sí, hablándolo más en términos más técnicos, la calidad del sistema. ¿Por qué? Porque al yo ejecutar estas pruebas y ver cuánto está fallando, cuánto está pasando, eh, cuáles son problemas causados por regresión, yo puedo decir cuál es la calidad de mi sistema. Entonces, por ejemplo, cuando estamos trabajando en una metodología de Scrum, tenemos los sprints y los sprints van corriendo uno tras el otro. Y por lo general, por la experiencia del equipo, sabemos que, bueno, normalmente cuando estamos desarrollando tenemos un 5% de errores de regresión dentro del sistema. ¿Qué pasa? En los sprints siguientes hemos visto que ese 5% está aumentando a 8, a 10, a 12, a 15, ya va. Hay algo malo que está pasando, tenemos que poner remedio al asunto para volver a ese 5% que era el promedio que manteníamos. Entonces, como ustedes pueden ver, las pruebas me ayudan a mantener mi sistema en control, teniendo unas métricas previamente definidas por el equipo. También tenemos automatización de pruebas. ¿Qué pasa? Hoy en día, la automatización es básicamente lo que alguien hace de manera manual, es escribir, darle las instrucciones a un sistema por medio de código y decirle ejecuta esto, ejecuta esto, ejecuta esto y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si bien esto es ideal, en la práctica suele no hacerse mucho o suele hacerse en partes o muy grandes, muy complejas del sistema o en partes que son muy críticas. ¿Por qué? Por el costo asociado a automatizar todas las pruebas. De hecho, normalmente en la industria, cuando nosotros hablamos de pruebas, los clientes suelen sí, degradar la prueba. Ah, eso no es necesario, eso lo hacemos después. Y no, es una parte muy importante en el desarrollo de software. Y luego se habla de la automatización de las pruebas. ¿Qué tan automatizado quiero ejecutar esto? Quizás por el sistema no ser tan complejo,
Me sale mejor tener 2, 3 personas haciendo un testing manual y es mucho más económico que escribir el testeo o escribir el código que se va a encargar de ejecutar de manera automática todos los casos de prueba. Entonces allí también entra en juego el aspecto costo. Dentro de las pruebas está el perfil de el QA, que viene de Quality Assurance o el tester. Y esta es la persona encargada de diseñar los casos de prueba, ejecuta y o automatiza casos de prueba, reporta y categoriza los errores encontrados en el sistema y mantiene los casos de prueba. ¿Qué pasa? El sistema cambia en el tiempo, entonces los casos de prueba, para que todavía sigan siendo viables o verídicos, tienen que hacérseles mantenimiento o hacerse cambios cuando los requerimientos cambian. Y si bien esto es verdad, eh, normalmente nosotros siempre nos saltamos a, bueno, muéstrame el código. Les puedo decir, mucho se define con entender muy bien las necesidades del usuario, la idea del cliente y cómo se plasma eso a nivel de código. Luego viene la parte de despliegue y en el despliegue vamos a ver esto. Vamos a ver muchos dashboards, vamos a ver pipelines y vamos a ver lo que hoy en día en la industria se conoce como integración continua y despliegue continuo. Aquí tenemos la integración continua, que se encarga básicamente de subir código constantemente a la nube, y el despliegue continuo es desplegar continuamente nuevas funcionalidades del sistema para que estén disponibles a los usuarios. Y aquí vemos muchas terminologías. La primera, el aprovisionamiento de la infraestructura. Como bien les dije al principio, una vez definida la arquitectura y el sistema a implementar, se necesita pensar en, bueno, cuáles son los diferentes componentes que le van a dar soporte a esa arquitectura. Tenemos integraciones continuas y esto en conjunto con el equipo de desarrollo se define, bueno, si tenemos un modelo de trabajo y tenemos un modelo de cómo el código se va a ir subiendo al repositorio, también tenemos que tener una manera continua de integrar esos cambios al repositorio para que esté disponible lo antes posible a los demás miembros del equipo. Luego tenemos los despliegues continuos. Una vez que ese código está disponible, eh, ¿cómo hacemos para que esa funcionalidad esté ejecutándose lo antes posible, ya sea para que los QAs lo puedan probar o para nosotros verificar que esa funcionalidad efectivamente no está rompiendo el sistema, o cuando ya es un release a producción, cómo hacemos para que ese código se pueda desplegar de una manera segura y continua y poder mirar el efecto de ese nuevo código en producción. Y aquí trabajan estos tres roles que ya los definimos antes, pero a nivel de despliegue está el DevOps, el desarrollador y el tester. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de integraciones continuas, si bien integramos código, con el testeo e incluso el testeo automatizado, nosotros podemos decir, bueno, este código que se subió cumple con las especificaciones, pasa los tests, sí, pasa el formato de código, sí, pasa cualquier otra regla que queramos definir, sí. Si todo eso pasa, entonces podemos integrar ese código al repositorio. Y eso aligera un poco el trabajo al momento de hacer la revisión de pares. El desarrollador, porque obviamente el desarrollador es el encargado de subir el código, y DevOps porque es ese perfil o ese rol encargado de proveer toda la infraestructura y la integración de los distintos servicios para que el desarrollador pueda hacer su trabajo. Entonces, básicamente, a grosso modo, el cliente del DevOps es el desarrollador. Por último está el mantenimiento. Ya el sistema está en producción, está corriendo, tenemos nuestros usuarios y lo que empieza a suceder es esto. Esto es mantenimiento. Todos se vuelven locos porque el usuario le dio el botón que no debía darle, porque le dio atrás y el sistema crasheó. El servidor está haciendo algo que no funcionaba. Eso ayer corrió en mi local, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver miles de cosas. Pero el mantenimiento, a pesar de ser caótico, como pueden ver en esa figura, sí tiene
sí, cierta estructura, por decirlo así. Y podemos ver que hay distintos tipos de mantenimiento. Tenemos el mantenimiento de perfección, que si bien subimos algo a producción y podemos decir, ah, mira, a ver, o sea, esto con, no sé, 100 usuarios funciona bien, pero de repente tuvimos un pico de 1000 usuarios, porque, qué sé yo, estamos en un día especial y ahí el sistema se cayó. Ok, hagamos un mantenimiento de perfección y es, si bien la funcionalidad hace lo que se espera, quizás no lo está haciendo de manera eficiente o no está manejando la carga como debería. Entonces se tiene que hacer un mantenimiento de perfección. ¿Cómo podemos hacer este proceso más eficiente? Tenemos una deuda técnica y la deuda técnica es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ese término se introduce para decir simplemente en este momento no tenemos tiempo ni recursos para hacer esto, lo vamos a, a resolver después. Y lo agregamos como deuda técnica del proyecto. ¿Qué pasa? Si bien eso es válido, como administrador de un proyecto o incluso como líder de un proyecto a nivel técnico, un líder técnico, un arquitecto, etcétera, la deuda técnica se tiene que mantener controlada, es decir, dentro de ciertos parámetros. No podemos simplemente decir a todo, ah, sí, estamos haciendo un fetch de la base de datos y nos estamos trayendo toda la tabla y la estamos cargando en memoria. Sí, eso es ineficiente, pero después lo resolvemos. Agrégalo a la deuda técnica de que, no sé, lo vamos a paginar. No, es importante que esas cosas que son obvias se resuelvan en el momento y utilizar la deuda técnica para lo que realmente es una deuda técnica, algo que no se puede resolver en el momento, algo que puede tomar días o incluso meses en resolver y necesita una vista un poco más detallada o un desarrollo un poco más detenido, etcétera, etcétera. Y también porque la deuda técnica, como les dije, se tiene que mantener controlada. No podemos simplemente agregar a la deuda técnica, porque ¿qué es lo que le va a pasar al equipo? Simplemente el sistema se va a volver inmantenible. Cualquier nuevo feature que ustedes agreguen, cualquier nueva característica, va a hacer que el sistema explote y vamos a tener que estar básicamente poniendo de paño, trapitos húmedos para apagar el fuego por todos lados porque simplemente la deuda técnica no se mantuvo en control. Entonces, muy importante eso, no dejarse llevar. Y a nivel de mantenimiento, ¿quiénes están encargados? Pues todo el equipo. ¿Por qué? Porque además de ser muy técnico y todo lo que ustedes quieran, esto también es una cuestión de cultura del equipo. El equipo tiene que tener un compromiso en actualizar la documentación, en monitorear el rendimiento del sistema, monitorear las actualizaciones. Por ejemplo, pasa mucho que una librería que yo estaba utilizando, no sé, ya lanzaron una nueva versión que resuelve muchos de los problemas que habían acá y ya esta librería le dejaron de dar soporte, entonces tengo que actualizar a la otra. Simplemente no estoy pendiente, el sistema mío crasheó y ahora, ay, ¿qué pasó? Tengo que ponerme a hacer la migración a las carreras. Entonces, normalmente monitorear que todas mis dependencias eh, todavía sigan en funcionamiento. Y obviamente como equipo, rastrear los bugs y resolverlos. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, un sistema, por muy cuidadoso, por muy perfecto que esté escrito, nunca está libre de bugs. Entonces, como integrante de un equipo, también está ese compromiso de, bueno, voy a rastrearlo e incluso simplemente reportarlo. Quizás no es tu responsabilidad, pero simplemente, hey, mira, estaba usando el sistema, me pasó esto, no sé si ya ha pasado antes, pero lo reporto. Y bueno, se atiende y se resuelve el error. ¿Por qué? Porque es mejor tener un error cuando un desarrollador lo está probando a que el error llegue al producto y el usuario final sea quien perciba el error. Eso es lo peor que le puede pasar a un sistema. Ahora bien, después de haber hablado de tanto y de cada fase, más o menos cómo funciona en la vida real. Básicamente es así. Tenemos planificación, diseño, implementación, prueba, despliegue y mantenimiento de diferentes fases del proyecto en todo momento. E incluso hay varios equipos en cada una de esas fases y cada parte del sistema está en una etapa distinta. Entonces, por ejemplo, estamos planificando cuál va a ser el roadmap del sistema para 2025-2026. Sin embargo, la parte de 2024-2025 ya está en implementación y la parte que se desarrolló en 2023 ya está en fase de pruebas para su posterior despliegue. Entonces, como pueden ver,
todo está sucediendo de una manera muy dinámica y todo está sucediendo de una manera en paralelo. Ahora, ante todo eso que puede parecer caótico, todo eso que les estoy diciendo y cada una de estas fases es vital que se cumplan. ¿Para qué? Para poder tener un cierto control ante el caos que se tiene cuando se desarrolla software. Y ya para terminar, un conjunto de puntos en función de lo que ha sido la experiencia en estos 11 años. Siempre diseñen pensando en escalabilidad. Una cosa es desarrollar algo que van a presentar una idea para ver si para ver si el cliente la compra y la desarrollan simplemente por salir del paso, a ya sí, sentarse y decir, ah, bueno, este va a ser el sistema que vamos a poner en marcha en 3 meses. Entonces, siempre piensen en escalabilidad. ¿Cuántos usuarios van a usar el sistema? ¿Cuál es la carga a nivel de datos? ¿Se usa mucha CPU o no? ¿Es data intensive o no? ¿Se procesan imágenes? Ese tipo de cosas, pensarlas y cómo el sistema escala para poder satisfacer esa necesidad. Escribir código que sea mantenible en el tiempo, como les digo. Puede ser ustedes, puede ser otra persona, pero el día de mañana alguien va a tener que mantener ese código. Entonces, mejor escribirlo bien desde el principio. Estudia a tu cliente y conoce a tus usuarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he tenido sistemas en donde los usuarios son personas que son muy experimentadas en el ámbito de negocios, es decir, inversiones, stocks, la bolsa, etcétera, pero no saben nada a nivel técnico. Y obviamente yo no me comunico con los usuarios, yo me comunico con el cliente. ¿Y qué pasó? Uno de los clientes con los que trabajé era el CTO de la empresa. Entonces ya por ahí podemos decir, si es el CTO, tiene un perfil técnico, sabe de lo que está hablando. Entonces cuando uno habla con otro ingeniero, es diferente a hablar con una persona que no sabe o desconoce la parte técnica y solo conoce la parte de negocio. Entonces cuando estamos hablando, para incluso recolectar requerimientos o incluso proponer una solución, es muy importante saber con quién estamos hablando. El mantenimiento es un compromiso de todos, desde los project managers hasta el desarrollador, el tester y el DevOps. Mantener una buena cobertura de pruebas, como les digo, no tiene que ser un 100%, 98%, no. Un 60, 70%, 75% se considera un margen bastante bueno a nivel de cobertura. Reglas claras, equipo contento, lo que les explicaba, definan bien los formatos, los estándares de desarrollo, el estándar del workflow, todo eso va a contribuir a que el equipo sea más eficiente y por lo tanto esté más contento, porque si las reglas están claras, todos van a trabajar en función de esas reglas. Y ya para los que quieran ahondar, aquí les puedo dejar, e incluso le puedo compartir luego la presentación al profe, varios links en donde se explica un poco más a detalle todo lo que hablamos hoy. También tenemos en Ballast Lane, tenemos un blog en el cual estamos constantemente subiendo información, ya sea desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de AI, desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista de entrega, es decir, para aquellos que quieran o estén más interesados en la parte más administrativa, la parte de análisis de negocio. Estamos constantemente subiendo información. Para los que estén interesados, pueden entrar. Y también aquellos que estén interesados, y profe, me tomo la oportunidad para compartirlo, por lo general, Ballast Lane, para aquellos que estén en su proceso de pasantía, Ballast Lane por lo general ofrece pasantías. Aquellos que estén interesados, bienvenidos, pueden aplicar por medio de la página de Ballast Lane, que con mucho gusto vamos a recibir las solicitudes, o incluso aquellos que ya quieran aplicar desde un punto de vista más profesional, también. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Ok, gracias a ti, Antonio. Realmente muy satisfactoria no solamente escucharte, sino efectivamente ver la madurez que vas adquiriendo a partir de los años de egresado, ¿no? Y eso es importante.
Y hay dos preguntas que yo voy a hacer las respuestas, pero quiero, en base a tu experiencia, voy a servir como abogado del diablo y voy a un poco a tratar de hacerte preguntas porque sé que muchos chicos y chicas no van a poder hacerlas o no van a querer hacerlas por timidez. Perdón. Y básicamente va en torno a dos cosas importantes. Dijiste que en virtud de la experiencia adquirida, te has dado cuenta que la administración o pensar en la planificación antes que el desarrollo marca para ti hoy día un hito más importante que incluso empezar a desarrollar de cero. Pero también dijiste en tu presentación que el cliente de hoy quiere todo para ayer. Y muchas veces la buena planificación, las buenas prácticas para el levantamiento de información y las buenas prácticas para el levantamiento y detectar las cosas funcionales y no funcionales, se llevan un periodo de tiempo N. Y ese periodo de tiempo N es N más 10 o N más 9, dependiendo de la experiencia del desarrollador. ¿Cuál en promedio es el tiempo que permite la industria hoy para que un desarrollador novel, joven, pueda tomarse el tiempo para levantar requerimientos y analizar bien? ¿Y cuándo ya se empieza a considerar un chamo o una chama o un freelancer que ya es demasiado slowly para poder dar efectivamente respuestas a tiempo? Eh, bueno, nosotros, por ejemplo, cuando entra una persona, porque ya me lo han preguntado como, bueno, si yo entro como pasante, ¿me van a lanzar de una al agua? Y no, primero. Segundo, la idea es, ok, tú estás entrando, necesitas, sí, necesitas como, primero, entender el modelo de negocio. Necesitas saber, ok, cuáles son las terminologías, necesitas conocer a tu cliente, etcétera. ¿Qué pasa? Cuando eres una persona con muy poca experiencia o cero experiencia, por lo general tienes a alguien de más experiencia contigo que te va a ir llevando en el camino, primero. Entonces, por allí el riesgo no es tanto, eh, bueno, y si me equivoco, ¿qué va a pasar? No, simplemente tienes a la persona encargada, va a estar allí acompañándote en todo el proceso a medida que vas creciendo y madurando en el rol que quieras desempeñar. Ahora, la industria que permite, por lo general, nosotros lo que ofrecemos es, por ejemplo, sí, dependiendo del cliente, podemos decir, esta persona o esta empresa no tiene muy claro lo que quiere. Bueno, vamos a hacer 2 semanas de wireframes, de brainstorming, vamos a hacer llamadas con el cliente y vamos a ir mirando y vamos a ir como, sí, escarbando un poquito la mente del cliente para ver qué quiere. Y en función de eso, pues presentarle ideas o primera, segunda versiones. ¿Cuál es el riesgo allí? Que el cliente ve una plantilla o ve que le dibujamos un cuadrito con un botón y dice, ah, no, ya la interfaz está lista. Entonces, ¿qué pasa? Ahí al cliente dijo, no, ya la otra semana me entregan el sistema, pero no. Entonces, ¿qué es lo que ahí es muy importante? Primero, eso, establecer muy bien las metas con el cliente y ser muy claros. Eso sí, quiero hacer hincapié. Es muy importante para el cliente que la empresa sea muy transparente en eso. Mira, yo te puedo entregar un primer diseño o un primer bosquejo en 3, 4 días. Entonces, en función de ese bosquejo, vamos a ir refinando los requerimientos y vemos, sí, esto no tiene sentido, etcétera, etcétera. Y también, dependiendo de la urgencia del cliente, lo importante ahí también es sentarse a negociar, bueno, ok, vamos a lanzar una primera versión de esto, hay algo que tiene que salir de esta primera versión y ahí es donde empieza la fase de negociación. Bueno, mira, esto lo podemos hacer, pero esto no va a ir dentro del desarrollo de estos 2 meses. Esto sí va a ir, esto también y esto otro también. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que se hace esa negociación, se llega a un acuerdo y en función de ese acuerdo se empiezan a hacer estimaciones de recursos, estimaciones de costo, cuáles son los desarrolladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y también otra cosa que quiero recalcar que no lo dije en la presentación es que a pesar de que estamos en planificación, digámoslo así, tras bambalina está sucediendo todo en paralelo. ¿En qué sentido?
Están las personas negociando y ya por detrás está el analista de negocio hablando con el project manager. Hey, mira, ¿tú crees que esto lo podemos hacer? Y el project manager con el arquitecto, mira, más o menos cómo sería la solución. Ah, bueno, vamos a necesitar esto, esto y esto. Ah, ok, ya tengo más o menos una idea del costo. Entonces, si bien vemos en la teoría o cuando vemos en clase, sí, es que tenemos esta metodología que es una cosa después de la otra. No, en realidad las cosas se están solapando para definir requerimientos, estimaciones, planificación, etcétera. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, la estimación en el software es muy difícil todavía hoy en día estimar cuándo algo va a estar hecho. Entonces, allí todo depende. También hay otras cosas. Eh, el cliente, ¿por qué quiere todo para ayer? Porque hoy en día la competencia es tan grande, hay muchas empresas, muchas casas de software y todos te prometen que todo va a estar para ayer. Un ejemplo fue cuando salió el boom de la AI y ChatGPT y eso cambió todo en nuestro entorno laboral básicamente en el desarrollo de sistemas. De repente, a la semana, y esto es literal, a la semana, todas las empresas de desarrollo de software eran de repente expertas en inteligencia artificial. Yo dije, oye, pero en una semana todos se volvieron expertos de repente. ¿Cómo pasó eso? Entonces, ¿qué pasa? También el mercado como tal también vende mucha fantasía. Entonces, allí es muy importante saber cómo hablar con el cliente y por eso es, conoce bien a tu cliente. Me ha tocado, como les dije, hablar con un CTO, como me ha tocado hablar con una persona que literalmente me dijo, mira, ve, tengo dinero, tengo esta patente, no sé qué hacer, necesito sacar esa patente y hacer un buen provecho de eso. Con este dinero, hazme un sistema que haga uso de esa patente. Una persona que cero técnico, simplemente me dijo, tengo dinero, tengo esta patente, no sé qué hacer. Entonces allí también uno se va haciendo, sí, como unas plantillas, cuando uno habla con el cliente. ¿Por qué? Porque al final vas a negociar. O sea, no todo es escribir código, también tienes que saber negociar. Y eso depende mucho de con quién estás hablando. Así es, está abierta el derecho de preguntas. Y si alguien en el auditorio quiere hacer preguntas, yo me voy a encargar de efectivamente ir pasando el micrófono a cada uno de ustedes. Un comentario adicional a lo que estaba diciendo Antonio es que es importante en los equipos de trabajo que son multidisciplinarios que siempre esté ese grupo entre arquitecto, PMP y desarrollador integrado, porque muchas veces si la persona de mercadeo o los que se encargan de conversar o de lograr los acuerdos para conseguir un desarrollo X, muchas veces prometen cosas que el equipo de desarrollo, los que se le queda bien, le dice, epa, hey, eso, ese día, esa fecha, ese día de que estás ofreciendo, epa, ten cuidado. Y eso es muy importante. Acérquese para entregarle el micrófono y que le van a hacer preguntas. Se identifican, por favor, porque Antonio capaz no los ve. Si te pones por este lado, te va a ver en la cámara, pero si te quedas de este lado, no. Aló, buenas tardes. Buenas. Buenas, mi nombre es Carlos. Ahorita estoy en el cuarto semestre de esta carrera de ingeniería informática. De esta presentación se me surgieron dos preguntas. La primera, más o menos, ¿cómo fue su trayectoria o cuáles han sido esos puestos de trabajo en los que usted ha como escalado o cuáles usted siente que fueron como que los más importantes en su carrera para llegar al puesto donde se encuentra ahorita? La segunda. Eh, Bueno, y ok, la segunda pregunta sería que, bueno, esto ya saliéndose un poquito del tema, siempre tuve como que el interés de preguntarle ya a un experto desarrollador de software, ¿cuál es su opinión o sea, respecto a la premisa de que la inteligencia artificial podría sustituir al desarrollador de software? Bueno, con respecto a la primera pregunta, quizás se me va a caer la cédula, pero a ver, yo empecé por allá en 2013, sí, profesionalmente hablando. Antes de eso desarrollaba, pero no profesionalmente, sino más por aprendizaje. Empecé como desarrollador web a nivel de front. Empecé en aquel momento con jQuery, incluso con PHP y páginas
web embebida dentro del PHP. Luego de eso, vi que no me gustó la parte web, no me gustó el UI. De hecho, sigo diciendo que no me gusta hoy en día. Me pasé al backend, seguí trabajando con PHP. Luego de eso empezó todo lo que fue el lanzamiento de Node.js. De ahí empecé a estudiar Node.js. Me volví, con el tiempo, me volví más experto en todo lo que es Node.js. Y también estuve estudiando la parte de desarrollo móvil, ya sea con plataformas cruzadas, como en aquel entonces fue Ionic o Apache Córdoba. Y también luego trabajé con desarrollo nativo, con Swift, para iOS. Eh, Sin embargo, me dediqué más al backend, con Node.js. Trabajé en esa parte, luego trabajé, en entorno de microservicios y, ya hoy en día, a pesar de que sigo trabajando con Node.js y es como mi punto más fuerte a nivel de backend, eh, la idea o cómo llegué a ser arquitecto fue mucho en función de la experiencia que fui agarrando a nivel, en el tiempo, de otras personas e incluso, desde el punto de vista de desarrollo de sistemas. Porque si bien, uno empieza desarrollando, como lo dije, pensando que esto funciona en mi local y ya, con el tiempo uno se va dando cuenta, bueno, necesito tales servidores, necesito poner esto de frente, necesito un API Gateway, necesito un proxy acá, etcétera, etcétera. Y eso es lo que al final te va dando como un perfil de arquitecto. Pensar en la solución del sistema como un todo. Y una cosa muy importante, eh, y esto lo digo con la mayor humildad posible, muchos hoy en día les van a decir, no, pero es que cualquiera puede escribir código, no es necesario estudiar una carrera. Y es verdad, cualquiera puede escribir código, pero no cualquiera puede hacer lo que hace un ingeniero. Entonces, ¿a qué los invito? Terminen su carrera, gradúense, tengan su título de ingeniero, porque les puedo decir, un ingeniero sabe por qué hace las cosas. Una persona que escribe código solo sabe que se escribe código y así se escribe y ya, pero no sabe el por qué. Y esa parte, esa pequeña diferencia es lo que va a marcarlos a ustedes y los va a ayudar a resaltar dentro de un equipo y dentro de una empresa. Gracias, Antonio. Por acá tengo una pregunta de las personas que están conectadas en línea y se llama Paula y dice que se necesita para ser tech lead en cuestión de habilidades blandas y tecnología. Eh, a nivel de tecnología, no mucho. Como te digo, para ser tech lead, lo más importante es tu trayectoria. Entonces, ¿qué, qué, qué les aconsejo? Eh, Vayan poco a poco y disfruten el camino. Empiecen, y sobre todo sean humildes, aprendan mucho de los demás, o sea, la experiencia que puede ofrecerles las otras personas con las que ustedes trabajen, aporta mucho. Para ser un tech lead, ¿qué es importante? Por lo menos desde mi punto de vista, y lo digo porque es una de las cosas que más me cuesta a mí personalmente, y es delegar. Tienen que confiar en su equipo, básicamente. ¿Por qué? Porque como tech lead, si bien ustedes en términos más vulgares van a estar allí para apagar el fuego y son los que van a recibir el regaño cuando las cosas no vayan como debe ser, eh, tienen que aprender a delegar. No pueden creer que van a resolverlo todo ustedes. Eso es inviable. Y segundo, saber que ustedes no necesitan tener todo el conocimiento. Por ejemplo, los años que llevo trabajando con Emmanuel, les puedo decir, Emmanuel está más enfocado en el frontend, yo en el backend. Y sin embargo, aunque yo pueda ser el arquitecto o Emmanuel es el tech lead, cuando es algo de que no es o algo de lo cual yo no tengo experiencia, yo simplemente le voy a decir a Emmanuel, hey, mira, vamos a tener esto, vamos a desplegar este sistema, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué necesita? Ah, necesito A, B, C. Ah, listo. Yo me encargo de hablar con el cliente y de ponerlo en el diagrama y eso es lo que vamos a presentar. Pero decir que el tech lead se las va a saber todas y se conoce cada una, eso es mentira. Eso es mentira. Y ahí también la estructura organizacional de cualquier equipo de trabajo también incide. O sea, que cada quien un líder en un área determinada y va a fungir el rol en el momento en el que, de acuerdo a cómo se configura el cubo de Rubik's,
Vamos a todos pivotear en función de quién esté liderizando en ese momento. Carlos, el joven que hizo la pregunta previa, te reclama la respuesta a la segunda pregunta. Si no me- Ah, sí, Y está por acá un chico también a la espera de una pregunta. Vamos a escuchar primero la listo. respuesta a la segunda. Le doy el micrófono para que el segundo chico haga la pregunta. Bueno, con respecto a lo de AI, tengan cuidado. Desde mi experiencia, eh, pues yo confié mucho en lo que me estaba diciendo una AI mientras estaba desarrollando algo y básicamente tumbé el sistema. Entonces, que para que ustedes me digan, no, es que la AI va a sustituir al desarrollador, pues yo no lo veo por lo menos de aquí a 10 años, 20 años. ¿Qué sí veo? ¿Para qué sí es buena una AI? Y más que todo una AI generativa, siendo un poquito más específicos. Una AI generativa es muy buena para discutir algún approach que ustedes tengan al momento de hacer un sistema. Eh, Tener una conversación con algo que pueda recolectar información de la web muy rápidamente y darle un compendio de eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, necesito hacer procesamiento intensivo de datos, no soy un experto en procesamiento intensivo de datos, ¿qué necesito para implementar cierto sistema? Una AI les puede traer la información muy condensada y ustedes pueden simplemente obtener esa información y en función de eso tomar decisiones. La AI nunca va a tomar la decisión por ustedes y nunca pueden definirse 100% por lo que diga una AI. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿la AI va a sustituir al desarrollador? No. Y una de las razones que esta la he visto en muchos lados y estoy de acuerdo con ella, hoy en día, una AI, para escribir código, le tienes que definir paso por paso y cada aspecto del requerimiento desde el punto de vista técnico y no técnico para que te pueda escribir un código exactamente para satisfacer dichos requerimientos. Eso es básicamente programar. Entonces, si alguien va a estar escribiendo eso, básicamente está programando. ¿Qué puede pasar en el mediano y largo plazo? Que vamos a seguir programando, solo que con unos lenguajes un poco más abstractos y de más alto nivel. Buenas tardes, mi nombre es César. Quería consultar con respecto a esa estructura de perfiles como lo son el DevOps, el desarrollador, el Project Manager. ¿Cuál sería su relación respecto a los perfiles de Senior y Junior y cómo sería esa escalabilidad dentro de esos rangos? ¿Cuál sería como ese paso a dar para poder progresar dentro de esa jerarquía de cargos? Muchas gracias. Bueno, a nivel de roles, un desarrollador, un DevOps, un diseñador, un arquitecto, en fin, son roles paralelos. De hecho, cada uno tiene su desarrollo de carrera en paralelo. ¿Qué pasa? Una persona puede empezar siendo eh, desarrollador y luego simplemente migra a testeo porque le gusta el testing y ya. Ahora bien, con respecto a lo que es el seniority, ¿qué es un junior? ¿Qué es un senior? ¿Un semi-senior? Etcétera. Eso lo define mucho la empresa. Cada empresa define, eso es tan relativo hoy en día, que cada empresa incluso tiene dentro de su información de recursos humanos, bueno, qué se considera una persona junior, qué se considera una persona senior, qué se considera una persona semi-senior. Entonces, para decirte, ajá, ¿qué necesitas para escalar? De nuevo, va a depender de cada empresa. Porque, por ejemplo, puedes estar en una casa de desarrollo de software como Ballast Lane, en donde simplemente tenemos clientes de diferentes áreas. Y tú puedes decir, bueno, para yo escalar aquí como desarrollador, simplemente voy a ganar más experiencia y voy a profundizar como desarrollador, quizás en el ámbito de frontend. Y para ser un senior en frontend, voy a profundizar en la parte de frontend. Pero, por ejemplo, si estás trabajando para una empresa que está enfocada a un rubro, quizás mucho que puedas saber de web no es necesario para ellos y ellos simplemente no te consideran senior dentro de su área de trabajo, a pesar de que estás desempeñándote como un desarrollador. Entonces puede ser que para ellos un senior es un desarrollador con muchos conocimientos en blockchain. Ay, pero es que tengo tantos años desarrollando web. No, pero a nosotros nos interesa el blockchain. Entonces, simplemente eres un junior, por más años que tengas.
Y al final cada empresa tiene una evaluación de desempeño y mide a las personas en el en la vara Sí, donde la evaluación de desempeño le dé para eso. En derecho de palabra está Emmanuel Carrasquel en línea. Le voy a dar el derecho de palabra a Emmanuel, que fue también alumno egresado de de la UNED y que casualmente fue quien nos enlazó para poder hacer este seminario hoy. Adelante, Emmanuel. No, bueno, yo solo quería añadir a lo que estaba diciendo Antonio con respecto a la AI, un consejo. Chicos, es muy importante que aunque la AI no va a reemplazar a los desarrolladores por las razones que ya Antonio les dijo, eh, si tú eres un buen desarrollador, la AI te va a ayudar mucho a nivel de productividad y ahorita las empresas están buscando mucho velocidad. Entonces, teniendo en cuenta de que hay ciertos lenguajes, por no decir la mayoría, donde hay muchas cosas que son rutinarias y en esas cosas que son rutinarias, usualmente la AI es excelente. O sea, hacer un boilerplate de algo que es muy tedioso, hacer un algoritmo de ordenación de un arreglo. En esas cosas la AI es muy buena y uno usualmente tiene que pensar mucho para resolver ese tipo de situaciones. Entonces, es importantísimo que sepan usarla, o sea, que sepan cómo interactuar con la AI, cómo resolver problemas usando la AI, porque les va a ayudar a aumentar la productividad. No se van a tener que enfocar directamente en solución de pequeños problemas algorítmicos, sino de ir directamente al planteamiento de la solución de una manera más general. Entonces, aunque no tienen que tener miedo de que vaya a sustituir los trabajos, por supuesto, la inteligencia artificial en todos los ámbitos va a cambiar el trabajo. O sea, la concepción que tenemos hoy de lo que es un desarrollador, por supuesto que va a cambiar con la inteligencia artificial. Ya, por ejemplo, yo tengo a mi hermano que mi hermano también está aprendiendo a programar y yo lo estoy ayudando, pero él con la ayuda de la inteligencia artificial ya puede resolver cosas que antes yo consideraba es lo que podía resolver un desarrollador intermedio. Entonces, entiéndase la situación, ¿no? Mi hermano ya con la ayuda de la inteligencia artificial puede resolver cosas que antes yo consideraba que no eran del nivel de él, que es un junior, sino de un intermedio. Entonces, el trabajo va evolucionando con la ayuda de la inteligencia artificial. Claro, ustedes se tienen que preocupar muchísimo, como decía Antonio, en seguir escalando como desarrolladores. Usen o no usen la inteligencia artificial, que creo que deberían de saber usarla, pero usen o no la usen, deben seguir escalando su nivel como desarrollador, porque yo siempre vi la inteligencia artificial como que te ayuda a potenciar lo que tú ya eres. Entonces, si tú eres un mal desarrollador, la inteligencia artificial va a potenciar lo malo que eres. Entonces, si tu código era malo, con la inteligencia artificial solo va a ser peor, o sea, va a ser terrible el código porque tú no lo entiendes, lo pegaste, es un código, o sea, que copiaste y pegaste y fue un total desastre. Pero si eres bueno o te interesa ser bueno y buscas patrones de diseño y todo eso, pues la inteligencia artificial va a ser un plus muy bueno. Yo la uso constantemente y que se sepa, ¿no? O sea, son cosas que sin la inteligencia artificial yo igual las pudiera hacer, pero con la inteligencia artificial lo que puedo hacerlas es más rápido, me ayuda a aumentar la productividad. Entonces traten de no usar cosas de la inteligencia artificial que ustedes dirían, oye, sin la inteligencia artificial yo no pudiese escribir este código, en realidad no lo entiendo, entonces no lo usen, pues porque después el mismo comentario que hice en el chat, ustedes son los clientes de su código, al igual que los otros desarrolladores que trabajen en ese código, entonces tienen que tratar de hacerlo un código que se entienda con con todas las características que Antonio dijo No, sobre un buen código. y para complementar las ideas tanto de Antonio como de Carraquel, básicamente vamos a hacer lo que estamos haciendo aquí. Es decir, mientras más nos preparemos para enfrentar las problemáticas del día a día, y esta preparación pasa por ese rasero que habló Antonio y por ese rasero que habló Carrasquel de Manuel, es simplemente entrenarnos, es decir, capacitarnos. La única diferencia que vamos a tener de enfrentarnos al mundo
entre una persona que aprendió código con un manual de aprende en 21 días tal lenguaje y un ingeniero o alguien pasó por el tamiz de una universidad o de un estudio formal, pues va a ser la capacidad crítica de evaluación de un problema. Y esa capacidad crítica la da efectivamente el rasero de ser egresado de una institución que te permitió bajo un esquema de formación efectivamente cumplir con unos esquemas y unos patrones para poder concluir. No hay más preguntas. Quisiera que Antonio tuviese unas palabras de cierre. Yo voy a concluir el seminario con un par de palabras, un par de refranes muy criollos que traducen en cristiano lo que Antonio dijo en dos frases que se las capté, que siempre tenemos que recordarla. Pero Antonio, si quieres el derecho de palabra para cerrar el seminario, y antes de que te vayas, pues agradecerte de nuevo, y estoy orgulloso de verte en la posición en la que está, de verlo cómo han crecido, de ver a Emmanuel también, que a quien le echaba mucha chanza en la universidad siendo un chamo, y verle la capacidad profesional que tiene a la hora de hablar. Y pues nada, es básicamente lo que quiero escuchar de ustedes. Antonio, te dejo la palabra. No, antes que todo, muchas gracias por el espacio. Espero que a pesar de haber tratado de condensar todo en ¿qué? Hora y media, pues les haya quedado algo. Eh, Espero que les sirva. Y una sola cosa les puedo decir. Yo sé que hoy en día todo es muy acelerado, todo es para allá, queremos hacer lo máximo, queremos, no sé, resolver los problemas más difíciles del mundo, pero lo que les puedo decir es, tómenselo con calma, disfruten el viaje. eh, si bien van a salir de una universidad, van a salir como ingenieros, todavía les queda mucho por aprender, así que aprovechen al máximo las oportunidades que se les pueda cruzar para aprender, que al final eso es lo que les va a quedar. Bueno, listo. Gracias, Antonio Saad, por el seminario. Gracias a Emmanuel Carrasquel por habernos hecho el enlace. Gracias a la Universidad Católica por habernos permitido el espacio. Al profesor Jorge Pernía por habernos cedido este auditorio que mejoró muchísimo la capacidad de escucharnos bien, porque si lo hubiésemos hecho en un aula, la claridad, el audio se iba a diseminar. Entonces pues, hay que agradecer mucho ese tipo de cosas. Gracias a todos los que participaron, tanto los 7 o 6 personas que están en línea como a las personas que están acá. La frase que quiero rescatar de Antonio es una frase que yo le digo mucho a mis alumnos, que es: las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Entonces, no hay una cosa más importante que eso. Es decir, no dejemos de hacer las cosas que sabemos y las obviamos porque son demasiado obvias, pero no las hacemos. Entonces, las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Se lo tomé a Antonio así de su comentario, y es tal vez una de las frases más importantes que nosotros tenemos en el área de informática. Entonces, respondiéndole a Paula, efectivamente sí va a haber posibilidad de colocar todo el link en la página. Esto está siendo grabado. Después, posteriormente, le vamos a pasar a los correos que le vamos a solicitar a través del Centro de Estudiantes de la Católica, que también agradecemos a Wilter, que ha sido un presidente eterno. Ya lleva no sé cuántos años tiene Wilter en la presidencia del Centro de Estudiantes, pero bueno, la verdad lo ha hecho bien, y eso también está bien para agradecérselo. Gracias al chico de soporte por haber estado con nosotros. Feliz tarde y gracias por hacer universidad. Esto es hacer universidad. Es más allá de venir y sentarnos en el cafetín y hablar del juego de fútbol o hablar de cualquier cosa. Sentarse en el pasillo también a estudiar y hablar de las cosas es hacer universidad. Así que a los chicos que están empezando, que lo sigan haciendo bien.